Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy el capítulo 27, es un capítulo bastante cortito, pero vamos a tratar de desmenuzarlo lo más posible. Capítulo 27 de la Confesión, la página 40, tiene más que 2 párrafos y trata con un tema que no deja de ser muy importante y es acerca de la comunión de los santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia para con nuestras vidas, donde nos permites nuevamente otro martes más poder reunirnos para seguir estudiando tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir sembrando tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque hemos visto el fruto de tu palabra siendo sembrada en nuestras vidas, pero también veremos fruto de lo que ha sido sembrado también en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que tú uses tu palabra para santificar nuestras vidas, para revelarnos áreas en nuestra vida donde a lo mejor no estamos reconociendo áreas que necesitan ser santificadas y transformadas por medio de tu Espíritu, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, y que podamos ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. De la comunión de los santos. Hay un elemento muy importante en la vida de todo creyente, de manera individual, pero también de manera congregacional, que si las personas no están pendientes de este elemento, primero en sus vidas personales y luego en la vida de la iglesia local, eso puede traer consecuencias nefastas para la vida espiritual individualmente de una persona, pero también puede traer consecuencias bien lamentables para la vida local de una iglesia. Porque vamos a estar viendo que hay unos elementos de la comunión que debe existir entre los creyentes de manera individual y luego de manera colectiva en el contexto de una iglesia local que son sumamente importantes. Una de las raíces principales o una de las cosas que sucede mucho en la vida de muchas iglesias locales es lo que se conoce como las divisiones. Y las divisiones comienzan por un problema de comunión. Primero individualmente y luego como congregación local. Y esto pasa desde las iglesias más grandes hasta las iglesias más pequeñas. Si este elemento de la comunión no uno personalmente no está consciente de cuidar este aspecto, va a tener consecuencias problemáticas, mis hermanos. Mire, un creyente puede tener un buen entendimiento de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación, de todas estas doctrinas que hemos visto a lo largo de toda la confesión. Si un creyente descuida esto, todo el conocimiento que pueda tener de lo demás no le va a ayudar mucho. Porque todo ese conocimiento se supone que nos lleve a una comunión sana, individualmente y luego colectivamente como iglesia local. Y tanto la Confesión de Fe de Westminster como la Confesión Bautista de Fe de 1689 incluyen este capítulo acerca de la comunión de los santos, porque es bien importante que todo creyente entienda de que un creyente pertenece a la familia de Cristo y esa familia de Cristo está representada en el contexto de las diferentes comunidades de fe a las cuales pertenece. Entonces vamos a ver qué nos enseña la Escritura acerca de este tema de la comunión de los santos. Yo creo que lo primero que debemos hacer es definir qué es la palabra comunión. Aquellos que tienen sus teléfonos móviles, si pueden buscar ahí en Google, qué significa la palabra comunión, para saber exactamente de qué estamos hablando. Si alguien necesita confesión, yo tengo acá, tenemos más que nos llegaron. Comunión. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la comunión de los santos?
unión de dos Ajá. o más personas. Ok. Hay una unión, ¿verdad? Yo creo que la misma palabra, si usted mira la palabra con detenimiento, están esos dos elementos. Hay una comunión, hay una unión común, si lo podemos decir de otra manera. Dante, ¿tienes algo ahí? Sí, yo tengo comunidad de personas que profesan una misma idea, Ajá. una misma religión o una misma ideología política. Correcto. Y basado en muchos elementos es que ese grupo entiende que tienen comunión unos con los otros porque hay una unión que los une por unos motivos en común. Nosotros estamos, por ejemplo, en el contexto de esta iglesia local, estamos unidos por unas verdades en común. Estamos unidos por unos compromisos en común. Estamos unidos por unas creencias en común. Y vamos a ver cómo esto es importante y qué es lo que un creyente tiene que hacer individualmente y como iglesia local para mantener esta unión común entre los santos. Y vamos a ver qué cosas son aquellas que afectan esa comunión, esa unión con los santos. Y esto es un tema, hermano, que debe enseñarse de manera consistente en las iglesias locales, en la predicación, en la enseñanza. Porque cuando la iglesia no está clara acerca de este aspecto, ahí es cuando comienzan, se salen de control los conflictos. Porque no es que no va a haber conflictos. Los conflictos siempre van a existir donde hayan personas juntas. Así tengan ideas en común, van a haber conflictos. Pero cuando no tenemos una cosmovisión bíblica de qué es lo que Dios revela acerca de cuál debe ser nuestra actitud, entonces nos metemos en problemas. Vamos al párrafo número 1. Dice, todos los santos que están unidos a Cristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y están unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo tanto en el hombre interior como en el exterior. Entonces, en este primer párrafo nosotros vamos a ver tres cosas importantes. Vamos a ver la base de la comunión, vamos a ver los principios de la comunión y vamos a ver las responsabilidades de esa comunión. La base de la comunión, el principio de la comunión y las responsabilidades de la comunión. Y basado en el párrafo, ¿cuál usted cree que es la base de la comunión entre los creyentes? Correcto. Esa es la base de nuestra comunión. Ese es el fundamento de nuestra comunión. Yo no sé si usted a lo mejor ha meditado en esto, o sea, a lo mejor tiene un entendimiento bíblico de esto, pero yo quiero que usted sepa algo de la manera en que Dios ve las relaciones entre su pueblo y entre los creyentes. Las relaciones que nosotros tenemos con el pueblo de Dios son mucho más profundas y eternas que las relaciones que nosotros tenemos con otras personas que no son creyentes. Mediten eso. Usted tiene comunión con primos, hermanos, tíos, tías, abuelas. La comunión que usted tiene en Cristo es mucho más poderosa y eterna que esas relaciones que nosotros tenemos con seres que a lo mejor biológicamente están emparentados con nosotros. Porque son relaciones eternas, mis hermanos. Las otras no lo son. Las otras son relaciones temporales. Cuando los no creyentes familiares de nosotros se mueren, no hay una comunión eterna con ellos, hermanos. ¿Me está entendiendo? Pero cuando nosotros, hermanos, pertenecemos al contexto de una iglesia local, la relación que nosotros y la comunión que nosotros tenemos unos con otros mucho más poderosa y eterna que todas las demás relaciones que existen en el mundo. Y esa es la manera en que Dios lo ve. Por eso es que es tan importante este elemento de la comunión de los santos. Escuché un predicador decir una vez que una persona que profesa ser creyente y no le gusta estar entre la hermandad aquí en la tierra,
se desesperará cuando llegue allá al cielo. No sé si entendió lo que le quise decir. Si aquí en la tierra una persona que profesa ser creyente no le gusta estar y tener comunión con otros creyentes, yo no sé qué va a hacer en el reino de los cielos. Es más, yo puedo afirmar que no va a llegar al reino de los cielos. Porque una evidencia, hermanos, de una persona nacida de nuevo es que desea tener comunión con otros creyentes. Es así de sencillo. Y yo se lo puedo probar bíblicamente. Primera de Juan capítulo 2 y capítulo 1. Aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, no ha conocido a Dios. Entonces, esto es un elemento muy importante, hermano, la comunión entre los creyentes. Ahora, esta comunión no es perfecta, en el sentido de que somos seres, pues, con tentaciones, con problemas. La gente llega a la iglesia con muchas situaciones emocionales y mentales. No es una comunión perfecta en el sentido de nosotros aquí en la tierra, pero a los ojos de Dios, como la base de nuestra unión es Cristo, es una comunión perfecta. En ese sentido, es una comunión perfecta. Entre nosotros a lo mejor puede haber imperfecciones, pero la manera en que Dios lo ve es que es una comunión perfecta, porque la base de esa comunión es Cristo Jesús. Vamos a considerar algunos pasajes bíblicos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Como hemos dicho en otras ocasiones, hay personas que profesan ser creyentes y dicen, no, yo amo a Jesús, pero a la iglesia yo no quiero saber nada de ella. Esa persona está cortando deliberadamente la comunión que Dios exige que ese creyente tenga con su pueblo. Efesios capítulo 1, versículo 4 establece este elemento de la base de nuestra comunión y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nosotros hablamos el domingo en la predicación de que estos son consecuencias de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Okay? Así que Dios está muy interesado, hermanos, en la comunión de los santos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren lo que dice Juan 17:2, otro de los pasajes que vimos el domingo. Juan 17:2. Dice, estas cosas, voy a leer desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cada creyente en Cristo, cada persona que profesa ser creyente en Cristo, si ha nacido de nuevo porque el Cristo le ha dado vida. Entonces, si Dios me ha dado vida eterna a mí, y Dios le ha dado vida eterna a usted, y le ha dado vida eterna al otro hermano, y a la otra hermana, y al otro hermano, y a la otra hermana, eso es lo que nos une a nosotros. La vida eterna que compartimos en común. Ninguna otra institución fuera de la iglesia comparte esa unión. Ninguna otra. Solamente los creyentes comparten la comunión de la vida eterna en Cristo Jesús. Más nadie. Por eso es importante este elemento de la comunión en Cristo, hermano. Miren, cuando nosotros entendemos este aspecto de la comunión y todo lo que vamos a estar viendo acerca de cómo nosotros estamos unidos a Cristo y los beneficios de esa unión, las diferencias y problemas que nosotros podamos tener aquí en la tierra pasan a un segundo y tercer plano. Porque es estos elementos de la comunión que tenemos en Cristo Jesús lo que realmente es importante. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Porque luego vamos a ver acerca de los principios de comunión que tenemos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con Él. Fuera de los creyentes en Cristo, nadie puede experimentar esto. Nadie. Solamente un creyente en Cristo puede experimentar esto que está diciendo Pablo aquí. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es lo que nos une a nosotros como creyentes. No importa si estamos aquí, o si estamos en la China, o si estamos en cualquiera de nuestros países. Si estamos en Cristo, esta es la verdadera comunión, mis hermanos. Y esa comunión nosotros la podemos disfrutar con toda persona que sea creyente en el mensaje del Evangelio. Y vamos ahí ahí mismo, en Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Solamente aquellos que están unidos a Jesucristo pueden disfrutar no solamente de ser considerados hijos de Dios, sino también de ser herederos con Cristo. Esas son las cosas que nos unen a nosotros como creyentes. Sobre esa base es que nosotros tenemos comunión. No necesariamente es, hermano, de que si somos bautistas o menonitas o wesleyanos. Esos son otros elementos que nosotros hemos tirado en la mesa. Lo que verdaderamente nos une en Cristo es estas cosas que estamos describiendo. Lo demás es lo demás. Yo estoy contento, hermano, de estar donde estoy trabajando. Y no tengo vergüenza en trabajar, hermano, con los hermanos bautistas. Porque entiendo que hay unas doctrinas en común que me unen a pertenecer a ese grupo. ¿Me entiendes? Pero por encima de eso está la verdadera unión en Cristo Jesús. Por encima de eso, hermano. Y mi inclinación doctrinal no me puede cegar de tal manera que yo no pueda tener comunión con otros creyentes que a lo mejor no pertenecen a esta iglesia local. Eso es sectarismo. ¿Me entiendes? Yo tengo relaciones con muchos pastores de aquí del área que ellos saben y yo sé que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero nos une Cristo, hermano. Algunos están dispuestos a hablar de ellas, algunos no, pero nos une Cristo. Ahora hay algunos que pues yo entiendo que no puedo tener ningún tipo de comunión con ellos porque pues rechazan que la Trinidad existe o rechazan que Jesús es Dios. Hay unos elementos en común que no forman parte de nuestra comunión. ¿Me entiendes? Yo no tengo comunión con los testigos de Jehová, porque ellos son una secta. Yo no tengo comunión con los mormones, porque ellos son una secta, mis hermanos. Pero con aquellos que se identifican con el mensaje del Evangelio, yo tengo una comunión con ellos. A lo mejor no esté todo el tiempo con ellos y entre ellos, pero tengo una comunión con ellos. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver más adelante en cuáles son algunas de nuestras responsabilidades que tenemos unos con otros. Y esto a mí me ha costado tiempo entenderlo. Porque yo vengo de un contexto en Puerto Rico donde yo pertenecí a una iglesia muy legalista, donde básicamente nosotros éramos los únicos salvos sobre la faz de la tierra. O sea, éramos los únicos. Todos los demás, todos ustedes eran un montón de impíos. Sí, nosotros éramos real sacerdocio. Éramos la crema de la crema. Y a mí me costó mucho tiempo salir de esa mentalidad, mi hermano. Yo no compartía con otros hermanos en la fe. Mire, era tanto y tanta la presión, donde yo recuerdo cuando yo estaba en la high school, que yo era de los pocos creyentes que había en la escuela cuando yo estaba en la high school, en el grado 10 y 11 y 12, que a la hora del almuerzo yo me sentaba solo en una esquina. Y no era porque todos eran impíos, no creyentes, no, habían creyentes allí. Pero como iban a otras iglesias, que no era la que yo entendía, que no era la mía, por decirlo así, pues yo no tenía ninguna comunión con ellos. Y los trataba como hijos del diablo. Porque en el contexto donde yo crecí, por ejemplo, las mujeres no se podían poner aretes, no se podían pintar el pelo, no se podían maquillar. Y yo veía una cristiana que hacía eso, pues para mí no era cristiana, ¿me entiendes? Entonces mi comunión entre esa persona y yo se basaba en si se ponía pantalla o no se ponía pantalla. Así fuera por dentro lo peor,
Pero si externamente cumplía con unos requisitos bíblicos, yo tengo comunión con esa persona. Y eso es problemático, mis hermanos. ¿Ok? Eso usted lo va aprendiendo con el tiempo, con la madurez, según usted va conociendo a personas. Y tengo diferencias con algunas de ellas, pero no puedo entrar, yo no soy Dios para determinar si esa persona realmente es creyente o no. Por el momento veo frutos de que es creyente. Puedo tener algún tipo de comunión fuera del contexto de esta iglesia local. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Ok. Bueno, vamos a Romanos, Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17. Estamos hablando acerca de la base de nuestra comunión. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros tenemos una unión con Cristo. Y es sobre esa base que yo puedo tener comunión con otros creyentes que están también unidos a Cristo y que son un espíritu con Él. Y vamos a 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, mis hermanos. La manera en que Dios nos ve es que nosotros compartimos juntamente en Cristo una naturaleza divina. Por eso es que tenemos vida eterna. Porque solamente una naturaleza divina habla de una vida eterna. Eso no lo tienen todos, hermanos. Y eso es lo que nos une en Cristo Jesús. Vamos a hablar ahora acerca de unos principios de esta comunión. Dice la confesión, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ellos vengan a ser una persona con Él. Cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, hermano, no estamos diciendo que nosotros ahora somos Cristo, sino que estamos unidos con Cristo. ¿Está entendiendo la diferencia? Estamos unidos con Él, no es que somos Él. ¿Participan? ¿En qué maneras entonces nosotros ahora participamos de esa unión? Bueno, participamos en virtudes, en padecimientos, en muerte, en resurrección y gloria. Estas son las maneras en que nosotros ahora manifestamos de una manera visible la comunión que tenemos en Cristo Jesús, a través de las virtudes, padecimientos, muertes, resurrección y gloria. Y es aquí donde muchas personas dicen, no, yo hasta ahí llegué, porque yo no quiero ni padecer por Cristo, ni morir por Cristo. Déjame con la unión con Cristo ahí teóricamente, pero en la práctica yo no quiero tener que experimentar ninguna de estas cosas. Y los principios, hermano, de la comunión que nosotros tenemos, que nosotros gozamos de las mismas virtudes de Cristo, de los mismos padecimientos de Cristo, de la muerte, resurrección y gloria. Todo el mundo quiere la resurrección y la gloria. No quieren los padecimientos y la muerte. Por eso Pablo decía en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Donde no hay, hermano, crucifixión juntamente con Cristo, no hay comunión verdadera. No la hay. Se supone que cuando nosotros veamos nuestras vidas, nosotros nos veamos crucificados juntamente con Cristo. Y hay personas que profesan ser creyentes que no quieren eso. Por eso no se niegan a su yo. Por eso no están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Porque ellos no quieren esa parte de la comunión. Dice, y están unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Todo creyente
tiene una responsabilidad y una obligación para con los otros creyentes, en este caso en el contexto de una comunidad de fe. Yo no tengo las mismas responsabilidades y obligaciones con un creyente que yo conozca que esté en Canadá. Yo no tengo la misma responsabilidad y obligación con él que lo tengo con los que están aquí. ¿Por qué? Porque él está allá y yo puedo orar por él, yo puedo hablar por teléfono con él, pero yo no tengo la misma relación con esa persona que la tengo con los hermanos de aquí de la iglesia local. Y hay unas obligaciones públicas y privadas. Si yo le pregunto a usted cuáles serían algunas de las obligaciones privadas que nosotros tenemos unos para con otros. ¿Qué obligaciones nosotros tenemos de manera privada unos con otros? Orar unos por los otros. ¿Es una? Ajá. ¿Qué más? Discipulado. Ajá. Eso se puede hacer en el contexto de uno a uno. Exhortación. Ok. ¿Verdad? Si hay una exhortación que yo tengo que darle a algún hermano o alguna hermana en la fe, pues yo no voy a agarrar un micrófono y voy a ventilar la situación, ¿me entiendes? Yo puedo ir de manera privada y cumplir mi obligación con ese creyente, mis hermanos. Es una obligación. Esa es la parte que muchas personas dicen, no, yo por eso no me comprometo con una iglesia local, porque ni quiero que me exhorten, ni yo quiero exhortar a nadie. Eso no es sano, hermano. Eso no es una actitud bíblica. ¿Qué otras cosas podrían ser una responsabilidad privada? Hablamos de la oración, hablamos del discipulado, exhortación. ¿Qué otra cosa le viene a la mente? Visitación, tal vez. Correcto. Ajá, correcto. Una visitación, una consejería de manera privada. Esos son elementos privados, hermano, que siguen siendo responsabilidades de nosotros. ¿Y cuáles serían algunas responsabilidades públicas que tenemos como creyentes unos con otros? Hay una que es visible o que debe ser visible semanalmente. El congregarnos, hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es una responsabilidad pública, mis hermanos. Esa es la manera en que yo públicamente estoy testificándole a mis hermanos y a mis hermanas que yo tengo comunión con ellos y que la razón por la cual me reúno públicamente con ellos es porque, número uno, yo estoy unido en Cristo Jesús y yo manifiesto eso de una manera pública al yo reunirme con mis hermanos en la fe. Estas cosas se tienen que enseñar, hermanos, y se le tienen que discipular a las personas en el proceso de su crecimiento cristiano para que ellos puedan entender la importancia de lo que es congregarse de una manera pública con aquellos que también son creyentes en Cristo Jesús. Por eso es que yo he dicho varias veces que esos cristianos que dicen que son cristianos y no se congregan, yo tengo serias dudas acerca de su experiencia de salvación. Porque es que la Biblia comanda y da una instrucción muy clara que los creyentes deben dar y tienen una obligación pública, un deber público de reunirse con otros creyentes en la fe. Para que puedan crecer espiritualmente, para que puedan ser expuestos a la palabra, para que puedan adorar juntos al Señor. Y eso es una obligación, hermano, que tiene todo creyente de expresar de una manera pública su profesión de fe. ¿Qué otras cosas hacemos públicamente? La cena del Señor, mis hermanos. Esto es otra manera en que públicamente nosotros estamos cumpliendo, número uno, con una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo, hermano. Yo no sé si... Mi deseo es que todo el mundo pueda tener claro eso, hermano. O sea, eso no es una sugerencia. Eso no es, pues ahí, cuando puedas. No, hermano, es una ordenanza de parte del Señor. El Señor Jesucristo fue bien claro. Haced esto todas las veces que os reunís en memoria de mí. Y cuando un creyente, una persona que profesa ser creyente, deliberadamente e intencionalmente, sin justificaciones bíblicas, no desea tener comunión con otros creyentes en la participación de la cena del Señor,
Eso es un mal indicio. Eso es un mal indicio. O ahí hay dos cosas, o no hay salvación verdadera, o hay realmente una confusión pero increíble acerca de lo que significa ser un creyente y tener comunión con Cristo Jesús. Porque la cena del Señor es una manifestación pública que nosotros damos de que nosotros tenemos comunión unos con otros. Y que estamos ahí unidos por unas cosas en común. Número uno, Cristo como fundamento. Y luego la fe, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la redención que hemos recibido en Cristo Jesús. Cada una de esas cosas son esas cosas que nos unen en Cristo. ¿Okay? Ahora, yo no estoy hablando de casos de disciplina bíblica, no estoy hablando de personas que no son miembros de una iglesia local o no creyentes. Estoy hablando de aquellos que profesan ser creyentes y que deliberadamente e intencionalmente son negligentes en el ejercicio de sus deberes públicos en el contexto de una iglesia local. Y a uno como pastor es el que le toca, lamentablemente, tener que sentar a las personas y dejarles saber con el mayor amor y respeto del mundo, hermano, hermana, usted está incumpliendo con sus obligaciones, con la comunión de esta iglesia local. Por su falta de asistencia, por su falta de interacción con los hermanos y las hermanas de la iglesia y por su falta de compromiso en llevar a cabo las ordenanzas públicas que establece el Señor Jesucristo. Créame que eso es una conversación que yo he tenido que tener los últimos 3 años con muchas personas. No gusta. Pero ¿qué es lo peor que yo puedo hacer? ¿Qué es lo peor que nosotros podemos hacer? ¿Hacernos de la vista gorda y dejar a esa persona ahí en ese estado de no comunión con nosotros? No, hermano, la responsabilidad de nosotros es llamarnos unos a otros a la comunión. Así sea incómoda o no, pero ese es nuestro deber. Tenemos un compromiso público. Y cuando una persona deliberadamente quiere romper esa comunión, hay que llamarlo de una manera bíblica y decirle, hermano, hermana, usted está, a lo mejor no está consciente, no se está dando cuenta, pero usted está rompiendo la comunión que usted tiene con este grupo de creyentes a los cuales usted voluntariamente decidió formar parte de esta comunidad de fe. Yo sé que muchas iglesias locales no hacen esto, no lo ven de esa manera, o si lo ven de esa manera no lo quieren llevar a cabo, porque esto es conflictivo, mis hermanos. Pero créanme que es para el beneficio espiritual de aquellos creyentes que están pasando por situaciones complicadas en su vida. Pero lo peor que puede hacer un creyente que está pasando por situaciones pecaminosas o situaciones conflictivas en su vida es alejarse de la comunión de los creyentes. Porque imagínense, si es nosotros congregándonos constantemente y tenemos momentos de frialdad y tenemos momentos de indiferencia y tenemos momentos de apatía espiritual, ¿qué usted cree que va a pasar con una persona que se aleja por meses y meses y meses? Es bien claro, hermano, es una crónica de una muerte anunciada. La persona se va a enfriar tanto espiritualmente que le va a interesar muy poco tener comunión con los creyentes de la iglesia local. Así sea esta o cualquier otra. No van a estar interesados. Así que dice la confesión, dice, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo. Fíjese que todas estas cosas son para el bien mutuo de los creyentes, tanto en el hombre interior, que está hablando de la vida espiritual, como en el hombre exterior. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Miren, esto se escribió hace, 400 y pico de años atrás. Y ya ellos tenían la misma problemática que tienen casi todas las iglesias locales hoy en día. Así que esta situación no es nada nueva, hermano. ¿Ah? Por algo lo escribieron, ¿verdad? La diferencia es que hay comunidades de fe que ven a las personas entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y les interesa muy poco, mis hermanos. Si está aquí bien y si no también. Si se desaparece un año, eso es problema de él. Eso no es una actitud cristiana, mis hermanos. Eso no lo es. Porque si ese hermano realmente es creyente en Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad con ese creyente. Alex. En muchas iglesias, lo he visto yo que el hermano llega, se congrega a la comunidad de fe, y después de un tiempo se pierde unos 3, 4, 5, hasta 7 meses. Después regresa nuevamente como si nada en el mundo. La congregación lo recibe normal.
como si nada te estuviera pasando, como si estuviera todo normal. Correcto. Y nadie se preocupa por preguntarle, nadie se inquieta qué pasó, por qué tanto tiempo. Es más, algunos ni se dan cuenta que estuvo 7 meses fuera. Algunos ni cuenta se dan que estuvieron 7 meses fuera. Mire, el hermano no, llevaba casi un año sin congregarse. Ay, yo ni cuenta me había dado. Eso es serio, hermano. Eso dice mucho del compromiso que puede tener una persona con otro grupo de creyentes. Vuelvo y le digo, la relación más eterna y más poderosa que nosotros tenemos aquí en la tierra es la comunión que tenemos unos con otros. Ahora, yo sé que la gente se muda o se va a trabajar a otro estado o se van a sus países. Eso yo lo entiendo. Pero no estamos hablando de esos escenarios, hermano. Estamos hablando de personas que profesan ser creyentes y por un periodo largo de tiempo. Yo no estoy hablando de un recién convertido. Estoy hablando de una persona que profesa lleva 10, 15, 20 años de ser creyente y el patrón de su vida es que no tiene comunión con otros creyentes. De manera deliberada. De manera deliberada e intencional. Bien. Dante. ¿Cuándo sería, desde un punto de vista bíblico, suficiente para un hermano que se congrega con nosotros, después por algún motivo, razón, deja de venir, y se le busca, se le exhorta, se le llama? ¿Cuándo es, como dicen en inglés, enough is enough? Claro, claro. ¿Cuándo llegamos a esa línea? Yeah. Para mí es difícil. Claro, claro. Algunas cosas prácticas que podríamos establecer que yo creo que están dentro del marco bíblico. Número 1 es que no debe ser la decisión del pastor. El pastor no es la persona única que debe decir, bueno, esta persona ha de manera negligente y deliberada roto su comunión con nosotros. No tenemos evidencias bíblicas o justificaciones bíblicas para esa decisión o esa razón. La iglesia completa debe involucrarse en el proceso. Eso es un primer paso, ¿me entiendes? O sea, no debe depender, la decisión no debe depender solo en el pastor. ¿Me entiendes? Que el pastor diga, no, pues ya no pertenece a la congregación. No, debe ser un involucramiento de toda la iglesia local, donde cada miembro de esa iglesia local haga su parte, ¿me entiendes? Llame, aconseje, exhorte, llame al arrepentimiento si es necesario, dependiendo de la situación, ¿verdad? Porque hay casos donde son pecaminosos, hay otros casos que simplemente por descuido espiritual o frialdad o muchas otras razones, ¿me están entendiendo? Pero llega un momento donde yo creo que el patrón de Mateo 18 se tiene que llevar a cabo. El primer paso, ¿verdad? Ese acercamiento uno a uno. Luego está el acercamiento con 2 o 3 testigos. ¿Qué tiempo pasa entre el paso 1 y el paso 2? La Biblia no nos revela. Lo que no se puede hacer es brincar del paso 1 al paso 4, que es lo que yo creo que muchas veces pasa. Debemos llevar un tiempo de entre cada paso y cada paso, pero eventualmente, si una persona, porque miren, hay situaciones donde hay personas que te lo dicen abiertamente, ¿sabe qué? Ya yo no voy a estar más aquí, se acabó el evento, ya yo no tengo más comunión con usted. Pues ahí está fácil, ¿me entiendes? Ahí está fácil, la persona está expresando lo que hay en su corazón, pero cuando no son esos casos, que son la mayoría, cuando no hay una expresión verbal del por qué una persona está rompiendo su comunión con el contexto de una iglesia local, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que podemos llevar a cabo Mateo 18 de una manera sana, de una manera realmente interesados por el bienestar espiritual de esa persona. Otra cosa muy práctica que creo que tiene que ser parte de todo el proceso es orar por esa persona. Pero orar intencionalmente. No ahí pues una vez cada 8 meses. No, y orar intencionalmente, semanalmente, hasta que Dios realmente haga una obra en ese corazón. Y esa persona, Dios lo haga entender la necesidad que tiene de la comunión con los hermanos y las hermanas de la iglesia. Debe ser un punto bien primordial, importante, la oración de manera intencional, que a veces vemos, no somos omniscientes para saberlo todo. Claro. Y vemos hermanos que se comportan de una manera, están en comunión,
pero en un momento determinado nota cierta frialdad o alguna cosa, algo está pasando y no es abierto a comunicar, a ser expresivo. Entonces yo creo que ahí entra fundamentalmente lo que es la oración. Sí. Porque a veces la persona o no lo quiere decir abiertamente, tiene sus limitaciones o algo, esa persona está luchando en su interior, pero uno no sabe, son tantos factores que pueden incidir en esa situación. En esa situación. Entonces, es muy importante la oración. Correcto. Yo creo que un elemento también bien importante es que, y yo sé que no en todos los casos se va a lograr, pero es que las comunidades de fe deben ser lugares que tengan un ambiente lo suficientemente sano para que las personas se sientan en la confianza de expresar su lucha, su situación. No en todos los casos va a pasar. Hay lugares que pueden ser muy sanos, pero como quiera las personas se trancan y no quieren decir qué es lo que está pasando en su vida. Pero llega un momento donde o la persona define qué relación quiere tener con esa iglesia local, qué comunión quiere tener con esa iglesia local, y si no hay respuesta por parte de esa persona, pues entonces la iglesia debe poco a poco ir llevando a esa persona a un entendimiento bíblico de que en algún momento dado, si esta situación no cambia, pues nosotros, o sea, no hay manera de que nosotros podamos validar de que tú estás teniendo una comunión con nosotros. No te congregas, no participas de las ordenanzas públicas, no oras por los hermanos, no deseas tener relaciones más allá del servicio de la iglesia. O sea, llega un momento dado donde a la persona hay que comunicárselo. A uno como pastor es el que le toca muchas veces dejarle saber eso a las personas. Porque yo sé que yo he estado también sentado del otro lado. Y yo sé que a uno como oveja, decirle a otra oveja, o te arreglas, o cambias esta actitud, o no vas a dejar otra opción. Muchas veces le dejan esa responsabilidad al pastor, pero yo creo que la actitud sana debe ser que todos los hermanos y las hermanas deben estar involucrados en el proceso. Por eso Mateo 18 dice que después del primero y el segundo paso, se lo digas a quién. A la iglesia. La iglesia debe estar involucrada en ese proceso, en llamar a la persona al arrepentimiento o a la comunión, a lo que sea necesario. Pero también hay que evaluar cada situación. No todas las situaciones son iguales. Hay situaciones que hay otros factores que están influyendo el que a lo mejor esa persona haya querido o esté en estos momentos sin darse cuenta, rompiendo la comunión o afectando la comunión con los otros hermanos y hermanas de la iglesia. Cada situación hay que evaluarla y ver cuáles son las características, cuáles son los rasgos. También influye mucho la personalidad de las personas. Hay personas que yo puedo tener una conversación honesta con ellos y ellos me van a decir lo que hay en su corazón y yo les voy a decir lo que hay en el mío. Pero hay personas que no son así. Hay personas que yo puedo abrirles mi corazón, pero de allá para acá no sale ni nada. Vuelve y cae el punto principal, orar por esa persona. Correcto. Bien. Pero este elemento de la comunión hay que enseñarlo para que todo el mundo esté consciente de que hay una responsabilidad pública y privada que nosotros tenemos como creyentes en el contexto de una iglesia local, mis hermanos. Y todo esto dice, mire lo que dice ahí la confesión, dice que estando unidos unos a otros en amor. ¿Ok? Es el amor la base o una de las bases de nuestra comunión con Cristo y la comunión unos con otros. Si nosotros vamos a lidiar con un problema de comunión por parte de un hermano o de un hermano o una hermana en la fe y no lo hacemos con el principio del amor, lo vamos a hacer de una manera legalista y lo vamos a hacer de una manera que no va a beneficiar ni a esa persona ni a la iglesia local. Lo que se vaya a hacer, hay que hacerlo bajo el principio del amor. Y déjeme decirle algo, la verdad no está desconectada del amor. Lo más amoroso que yo le puedo decir a un hermano o a una hermana en la fe es la verdad. Aunque en esos momentos la persona no lo reciba bien. No es lo mismo, o sea, yo le puedo decir a una persona, mira, esto es lo que la palabra de Dios dice, y aunque eso que yo le estoy diciendo es fuerte, pero eso lo estoy diciendo con una actitud de amor, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. ¿Ok? Vamos al párrafo número 2.
Dice, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Y hay varias cosas importantes que entender de este párrafo. Vuelve nuevamente a hablar de la obligación que tienen del compañerismo y la comunión de los santos en la adoración. ¿Cuándo es que se reúne el pueblo de Dios, una comunidad de fe, para adorar como congregación al Señor? El día del Señor. Y hay un compromiso, hay una obligación por parte de una persona que profesa ser creyente en mostrar su compañerismo y su comunión al reunirse con los santos para la adoración pública de su profesión de fe. Y esto lo hacen, dice, y a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. ¿Qué usted entiende que se refiere con otras cosas externas? ¿En qué manera yo mantengo esa comunión y ese compañerismo unos con otros? En las cosas externas. Las cosas internas, estamos hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? Pero ¿en qué manera yo manifiesto esa comunión y ese compañerismo en las cosas externas? Ayudándole en cualquier necesidad que tenga. Correcto. Necesita alguna necesidad económica. ¿Alguna necesidad económica? ¿Alguna necesidad de salud? ¿Alguna necesidad material? ¿Alguna necesidad de techo? O sea, hay muchas maneras en que nosotros podemos mantener un compañerismo y una comunión unos con otros en la manifestación externa de la manera en que nos servimos uno a otro. El libro de Santiago dice que si tú ves a tu hermano carecer y simplemente le dices, no te preocupes que Dios está contigo, el escritor es bien fuerte, hermanos, en su amonestación en ese sentido. Vamos a buscarlo para que usted lo lea. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4. A ver, no es el 4, espérese. Es Santiago, sí, yo creo que es Santiago. Santiago, ¿verdad? A ver, pero ¿dónde es que está? Que no lo veo. Se los consigo ahora. Si lo encuentran antes que yo, me avisan. Déjame ver si la confesión lo trae aquí. Este es Santiago 1, 2, 16, creo yo, ¿no? ¿Qué dice? Santiago 2:16. Santiago 2:16 dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Pero mira lo que dice Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es la manera en que nosotros manifestamos, hermano, nuestro compañerismo y comunión de una manera externa. Y esto dice la confesión que no solamente aplica a aquellos con los cuales yo tengo contacto de una manera local, pero dice también la confesión que de acuerdo a las posibilidades, también yo debo aprovechar cualquier oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que están en todas partes, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. O sea que no solamente yo tengo un compromiso directamente y principalmente con los hermanos con los cuales yo tengo comunión en el contexto de la iglesia local, pero si hay algún otro hermano en la fe que a lo mejor no pertenece a esta comunidad de fe, pero pertenece al reino de Cristo, y yo tengo la posibilidad y está en mis capacidades de poder ayudarle, yo debo hacerlo. Yo debo extender de una manera externa mi ayuda y mi comunión y mi compañerismo con esa persona. Aunque a lo mejor no sea de esta iglesia, puede ser de otra iglesia. Pero si estamos unidos en Cristo, yo tengo un compromiso también dentro de mis posibilidades, mis hermanos. ¿Ok? O sea, no está diciendo que tú hagas algo que no esté en tus posibilidades. Dentro de tus posibilidades tenemos un compromiso. Y fíjese que al final de la confesión dice, sin embargo, hoy tengo la lengua trabada. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. O sea, el que yo le dé, por ejemplo, un hermano o una hermana pasó una situación, una crisis, qué sé yo, y perdió su casa, y yo le tengo que dar albergue por un tiempo. Eso no significa que en buena fe ahora esa persona también lo tengo que poner en las escrituras de esa propiedad, ¿me entiendes? O si se le da un término, mira, te puedo ayudar por 6 meses. En 6 meses vamos a ver cómo podemos hacer para que puedas conseguir otro sitio. Eso no significa, hermano, que ahora se tiene que quedar ahí hasta que Cristo venga. ¿Entiendes? O que ahora yo voy a perder, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, yo yo estoy viviendo en un sitio alquilado y yo de una manera de corazón quiero ayudar a otra persona y la ayudo, un creyente, ¿verdad? Le doy la mano, lo ayudo. Pero ahora ese creyente comienza a comportarse de una manera problemática y me empieza a traer problemas con la gerencia del sitio donde yo vivo. Bueno, pues siempre y cuando esa persona no afecte mis posesiones y mis bienes, pues hasta ahí llegó mi ayuda, ¿me entiendes? Loco, te vas a quedar tú sin vivir, tú vas a perder donde vivir y yo también. Los dos vamos a quedar en la calle si tú sigues con esta situación. Bueno, pues entonces la confesión dice que sin embargo su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Un ejemplo bien a ese punto, Uh-huh. bien real y palpable es que estamos viviendo nosotros como comunidad de fe Uh-huh. bajo el amparo de Vivian Community Church. Uh-huh. Correcto. En un término de 2 o 3 años ellos hablaron con el pastor, dijeron que en 3 años se sentaban a hablar. Yeah. Probable que eso ocurra en este momento, ellos pidan su derecho y su posición otra vez. Correcto. Y pues, Y nosotros tenemos que acatarlo, ¿me entiendes? O que yo le preste un carro a un hermano o una hermana en la iglesia porque se le rompió el suyo. exacto. Y que ahora yo me crea que pues ese carro es mío hasta que pues yo me pueda comprar uno nuevo. No, espérate. O sea, te están ayudando, pero tampoco te pases de listo. Porque es una ayuda, ¿me entiendes? Y nosotros como creyentes, hermanos, somos mansos, pero no mensos. Somos mansos, pero no mensos. Ayudamos y tenemos una responsabilidad unos con otros, pero yo no voy a perder mi techo por ayudar a una persona, hermano, que a lo mejor la ayuda debió llegar hasta cierto punto y que después pues la persona tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Entiendes? El amor. Yeah. El amor y las posibilidades
posibilidades. Ayer pues no estábamos viendo un testimonio de un misionero, y el predicador Jonathan Edwards. Ajá. No lo conocía esta persona, pero él había sido misionero a los indios americanos. Yeah. Y él se fue, tenía aparentemente 29 años de edad, joven, pero muy enfermo. Pero no tenía ningún lugar donde ir, no tenía nada más de esto. Jonathan Edwards lo recibió en su casa. Y lo tuvo un tiempo, pero él lo recibió para morir. Yeah. Porque no, ya no tenía nada más que hacer, no tenía donde ir, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces lo recibió en su casa y por los últimos días, gracias al buen corazón, al amor y la comunión en Cristo que tenían los dos, que Él le permite tener un lugar en el cual morir. Yeah. De esa forma nos habla lo que es la verdadera comunión. Correcto, correcto. Y esa comunión, miren, yo veo esa comunión de muchas maneras. Por ejemplo, en los últimos años yo he tenido que viajar por asuntos de la iglesia o asuntos de la emisora de radio. Miren, muchos de esos viajes yo voy y yo no sé ni dónde yo me voy a quedar. Pero cuando yo llego allá hay una familia que no me conoce o que sabe muy poco de mí y me abre las puertas de sus hogares para que yo me quede ahí los 2 o 3 días de la conferencia. Y me sirven, hermano, y me demuestran su amor en Cristo y me demuestran su gozo por servir a otros hermanos en la fe. Y uno se va de ahí contento con otra familia que uno conoció, con una nueva hermandad conocida, ¿verdad? Porque ya somos hermanos en Cristo, pero ahora los conozco, ¿entiendes? Esas son maneras en que nosotros podemos manifestar nuestra comunión y nuestro compañerismo de una manera externa con otros creyentes en la fe. Y nosotros debemos, hermano, orar a Dios para que el Señor nos permita, porque esto es una manera muy útil de poder evangelizar. Cuando nosotros mostramos esa ayuda externa a otras personas, en el caso de los no creyentes es una muy buena herramienta para evangelizar, para compartir el evangelio. Y cuando son creyentes es una buena herramienta para discipulado y para crecimiento espiritual de ambas partes, tanto del que está ayudando como el que está recibiendo de la ayuda. Vamos a considerar aquí algunos pasajes que nos da la confesión en relación a esto. Dice Hechos capítulo 11, versículo 29. Hechos capítulo 11, versículo 29. Hechos 11, 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Sabe que Jerusalén se encontraba en una persecución bien fuerte, hermanos? Y dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Por eso es que cuando usted escuche por ahí predicadores que diga, usted dé de lo que no tiene, eso no es bíblico. Usted dé por fe de lo que no tiene. Necesitamos 10 de a 1000. Usted no tiene los 1000, no se preocupe, usted délo, aunque no los tenga, délo. Una promesa, firme. Exacto. Señor, ¿sabe que lo que tengo aquí es para pagar la renta, la luz y el agua? Dalo en esta tarde. No haga eso. Ayude, coopere, pero no haga eso. Usted dé de acuerdo a lo que tiene, mi hermano. Ahora, si usted tiene y usted quiere darlo, pues délo, ¿me entiende? Pero no dé lo que no tiene, porque se va a meter en un problema. Mire, todas estas iglesias que recogen primicias a principio de año, que le piden todo el sueldo a las personas, en muchos casos, porque yo los he visto y los he vivido, en febrero no tienen ni cómo pagar la renta de sus casas y andan pidiéndole dinero a sus hermanos y familiares. Pero ¿y para qué lo hiciste? No, que Dios iba a proveer. Sí, Dios te proveyó en enero para que tú pagaras los biles de enero. No para que le dieras todo el dinero a la iglesia y que ahora en febrero tengas que pedirle dinero a otras personas para pagar los biles de enero. Eso es un engaño, es una mentira, mis hermanos. ¿Me entiendes? Cada cual dé de lo que tiene, de sus posibilidades. O sea, si yo me gano $500 a la semana, yo no puedo dar $450 de ofrenda. Aunque quisiera, yo quiero ser generoso. Sí, pero es que tú pagas comida, luz, agua, ¿entiendes? Cada cual dé de acuerdo a lo que tiene, pero dé. Porque hay algunos que se agarran y no dan. Pero es que des,
pero que des de acuerdo a tus posibilidades. ¿Ok? Otro pasaje bíblico lo podemos encontrar ahí en 2 Corintios 8:9. Todo esto, hermano, ayuda a la comunión unos con otros. 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Espiritualmente, mis hermanos, ¿ok? No está hablando aquí de hacerse ricos materialmente, porque yo sé que personajes como Cash Luna utilizan ese texto fuera de contexto para enseñar algo que la Biblia no enseña. Pero aquí está hablando, hermano, de las riquezas espirituales, como dice Efesios capítulo 1, versículos 3, dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Y ahí mismo en el versículo 6 y 7 dice, habla de sus riquezas en gloria. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Dice versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esas son las riquezas con las cuales el creyente es bendecido en Cristo Jesús, hermano. No se deje llevar por esos predicadores que dicen, usted ve, aquí dice que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico. No está hablando de eso, usted tiene que leer el contexto, para entender lo que realmente está diciendo. Así que este elemento, hermano, de la comunión es sumamente importante y hay muchas formas en que nosotros como creyentes debemos mantener y preservar la comunión unos con otros, en aquellas cosas que realmente nos unen a Cristo. Hay otras cosas, hermanos, que son asuntos de nosotros, pero aquellas cosas que nos unen a Cristo, aquellas cosas espirituales que nos unen a Cristo, nosotros debemos velar por ellas. Y nosotros debemos ayudar a otros creyentes que a lo mejor o no tienen un entendimiento bíblico de esto o están descuidando estas cosas. Nosotros debemos ayudarles de una manera activa e intencional. Obviamente dentro de los límites, ¿verdad? Porque si no quieren ayuda, pues no se les puede ayudar. Pero si hay ese vínculo de comunicación y de ayuda, debemos hacerlo, hermano. Y debemos buscar la comunión unos con los otros. Créame que por experiencia, los muchos años, inclusive en mi vida personal, cuando un creyente descuida este aspecto de la comunión y del compromiso unos con otros, muchos, es la mayoría, terminan abandonando la fe. Terminan abandonando la fe. Y estuvieron 5, 6, 7, 8 años y de momento abandonan la fe, hermanos, y se regresan por décadas a vivir de nuevo su vida de pecado, su vida de inmoralidad, su vida de impiedad, como si nunca hubiesen estado en Cristo. Y es bien triste, es bien triste. Yo he visto a muchos, yo vengo de una congregación allá en Puerto Rico que teníamos como 100 jóvenes. Y yo le puedo decir que más del 50%, tal vez como un 60%, hoy en día no le están sirviendo al Señor. Muchos están en la cárcel, otros muertos, otros los mataron. Nosotros hacíamos una ruta los domingos, los domingos, tanto por la mañana como por la tarde, porque teníamos servicio por la mañana. Teníamos escuela dominical, servicio, y después a la noche teníamos servicio de nuevo. Y yo a veces hacía ruta. ¿Sabes lo que es ruta? Montamos la iglesia tenía varias vans y íbamos a buscar a la gente. Y habían unos residenciales públicos que son en Puerto Rico le dicen caseríos. Residenciales públicos son como muchos edificios que la gente vive de bajos recursos, que son, o sea, viven gratis, ahí el gobierno les provee vivienda. Y yo recuerdo que íbamos con una van llena de jovencitos de entre los 15 hasta los 22, 23 años de ahí del caserío. Porque nosotros íbamos a evangelizar a los caseríos, a esos residenciales públicos, y muchos se convirtieron, ¿verdad? Se convirtieron. Y estuvieron ahí, varios de ellos sirviendo por años ahí en la comunidad, y sirviendo y teniendo comunión con los otros. Empezaron a enfriarse espiritualmente, no escucharon la exhortación, ni la reprensión, ni la amonestación de los hermanos, ni de los líderes,
La mayoría terminó muertos, asesinados allí mismo en el residencial, en el caserío, porque esos caseríos, hermano, eso es fuego a la lata, eso es caliente. O sea, ahí se mueve la droga y los vicios y la criminalidad de una manera fuerte. Y muchos están muertos, otros están en la cárcel. Y ahora están en la cárcel y quisieran, ¿cuánto darían por estar nuevamente en la comunión con los creyentes? Y por descuidar estos elementos, hermanos, terminan mal porque cosechan lo que siembran. Si una persona siembra frialdad espiritual, ¿qué usted cree que va a cosechar? Va a cosechar eso. Por eso es que una de las luchas que nosotros debemos tener como creyentes individuales y luego como comunidad de fe es luchar por este aspecto de la comunión con los santos, hermanos. Eso no significa que yo voy a hacer uña y carne con todo el mundo, pero yo debo mantener una comunión sana con todo el mundo si me es posible. ¿Me entiendes? En una comunidad de fe pequeña es fácil, hermano. Es fácil porque somos 20, 25. Pero las comunidades de fe que son de 100, 150, 200 personas, si ellos no se preocupan por esto, lo que van a tener y lo que van a procrear es simplemente un lugar, un evento al cual la gente asiste, pero no hay realmente verdadera comunión. No la hay. Por eso se desaparece alguien, puede estar fuera un año y la gente ni cuenta se da. Es más, ni el pastor sabía que no había venido un año. Eso es triste. Eso es triste. Por eso el proceso de membresía debe ser un proceso activo e intencional. ¿Me entiende? Muchas de estas iglesias, mire, ¿usted sabe por qué en la mayoría de las iglesias no tienen reuniones de miembros? Iglesias que son grandes, establecidas, que tienen 100, 150, 200 personas. ¿Usted sabe por qué no tienen reunión de miembros? Porque es que nadie sabe quién es miembro. Nadie sabe quién es miembro y quién no es miembro. Pues por ende, hacer una reunión de miembros, el pastor no sabe quién se va a aparecer allí. Porque como no hay un proceso, no hay una identificación pública de que esa persona, ese pastor y ese grupo de pastores está comprometiendo públicamente con esa persona y esa persona se está comprometiendo públicamente con esa comunidad de fe, pues no se puede hacer una reunión. Pues ¿quién se va a aparecer a esa reunión? ¿Me entiende? Eso es importante, este elemento de la comunión de los santos, hermanos. Porque afecta la vida espiritual de la iglesia, afecta un crecimiento sano de la iglesia local. Hay muchas áreas que se afectan cuando un creyente y una comunidad de fe no entienden este elemento de la comunión de los santos. Y en esto a veces hay que tener paciencia, en el sentido de que para mí sería lo ideal que yo pueda dar esta enseñanza un domingo y que todos los que nos visitan capten esto, ahí, en el momento, ¿no? A veces hay que seguir tirando la semillita, sembrando la semillita y esperando que el Señor le dé crecimiento y fruto. Ahora, yo sí le dejo saber a personas que nos llevan visitando un tiempo, y se los he dicho de manera así cara a cara, yo no tengo la misma responsabilidad que yo tengo con los miembros de la iglesia que la tengo contigo. Yo tengo un compromiso mucho más grande con aquellas personas con las cuales yo tengo comunión de una manera activa e intencional a través del año. Estamos contentos de que nos estés visitando. Si en algo te podemos servir, déjanos saber. Pero mi compromiso no es contigo, es con estos que están acá. Algunos lo entienden, otros no. Pero yo no puedo tener un compromiso, hermano, o una comunión con una persona que se aparece 4 veces al año a la iglesia. Yo no soy su pastor. Yo soy el pastor de este grupo de creyentes, pero yo no soy su pastor, porque esa persona no está interesada en que yo sea su pastor, no está interesada en tener una comunión con los hermanos de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y se le saluda y se le trata, hola, qué bien, a ti, pero mi compromiso es con los que son miembros de la iglesia. Con los demás yo no tengo el mismo compromiso. Miren, los que no son miembros de la iglesia, que nos llevan tiempo visitando, si ellos no vienen un domingo, no es que a mí no me importe, porque mi deseo es que ellos crezcan espiritualmente, ¿verdad? Si profesas ser creyente. Pero yo no pierdo el sueño, hermano, por ellos. Porque ni ellos han hecho un compromiso conmigo, ni yo he hecho un compromiso con ellos. Yo he hecho un compromiso con los que son miembros activos de la iglesia. Y sobre ellos es que yo tengo que como pastor velar por sus vidas espirituales
y aconsejarlos si es necesario, ¿verdad? Orar por ellos si es necesario, hablar con ellos si es necesario. Ese es mi compromiso público. Con los que visitan de vez en cuando, pues se les trata bien y ojalá que cambien esa actitud, pero mi compromiso con con los que yo tengo comunión la mayoría del año, mis hermanos. Con los que yo puedo reunirme a la mesa del Señor y participar de la cena de una manera activa, con esos es mi compromiso y mi comunión primordial. Ahora, esos son creyentes, según, ¿verdad? Pues yo no puedo negar su profesión de fe. Y si necesitan algo, yo los voy a ayudar. Pero no es el mismo compromiso, mi hermano. Y las iglesias locales tienen que saber establecer esa diferencia para que la gente no se confunda. ¿Me entiendes? Por eso nosotros tenemos cena del Señor cerrada y tenemos reunión de miembros cerrada. Porque solamente los que están involucrados de una manera activa y anualmente con la comunión unos con otros son los que yo creo que tienen derecho a voz y voto. A que puedan ejercer su voto y decir, bueno, yo creo que esto se debe hacer de esta manera, o a lo mejor no, o a lo mejor sí, o cómo podemos como iglesia tomar una mejor decisión. Eso se hace con las personas que están activamente involucradas en la comunión unos con otros. Aquellos que se aparecen 4 veces al año, pues qué bien que estás aquí, porque peor es que estuvieras en una barra. Qué bueno que estás aquí, pero hay una diferencia bien marcada. Estos son los miembros de esta iglesia, estos no son los miembros de esta iglesia, hermano. Y yo sé que este sistema no hace que una comunidad de fe como esta crezca así de una manera exponencial en 3 años. No, porque estamos estableciendo claramente cuál es nuestro compromiso público unos con otros. ¿Me entiendes? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?